Vamos a dar inicio con lo que es la presentación. Igual va a estar abierto lo que es el chat por si al final podemos abordar algunas preguntas que tengan ustedes en cuanto a lo que es el proceso. Vamos a ir viendo fechas, vamos a ir viendo las fases, vamos a ir viendo requerimientos, todo lo que comprenden lo que son alineamientos y algunas operaciones que propiamente voy a ir haciendo pues, que tienen que ver con lo que es este proceso, ¿no? Bueno, el proceso, lo que marca los lineamientos, igual que en la admisión, está compuesto de tres fases. Hay una fase previa a la aplicación de las valoraciones. Posteriormente hay una fase intermedia, que es la fase de aplicación de las valoraciones, donde vamos a ir viendo cuáles son los criterios que se establecen. Y luego vamos a hablar de la fase posterior, la fase final, donde ya se integra lo que es la lista de prelación y los indicadores que componen cada una de las puntuaciones y en qué momento se va a publicar esa lista y todos esos detalles vamos a verlos con, con, con cada uno de los puntos que vamos a ir abordando. Entonces vamos a comenzar con la fase previa a la aplicación de evaluaciones para ir viendo cómo se va desarrollando esta fase. Fíjense bien, pero antes vamos a tener unos considerandos. Recordemos, y este es un tema que lo tenemos que estar analizando muy bien porque tiene que ver con el apartado de la normativa que tenemos que conocer a detalle. Independientemente si ustedes van a estarse involucrando en un proceso de admisión o de promoción, tenemos que conocer muy bien la parte normativa, el marco normativo que rige todo lo que son los procesos. Empezamos con la Constitución, el artículo tercero señala, es una consideración previa a lo que son los procesos de promoción, señala que la ley determinará las disposiciones para el sistema de lo que es carrera de los maestros y los maestros en sus funciones docentes, directiva o supervisión. Tenemos una disposición genérica en el artículo tercero, donde dentro de sus apartados viene que va a haber una ley que va a regular todo lo que son los procesos de admisión y de promoción. Y en esa ley, que ahorita vamos a hablar más de ella, que es la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y los Maestros, se desprende del artículo tercero. En su párrafo octavo, por el que habla de que la admisión y la promoción y lo que tiene que ver con el reconocimiento del personal, recordemos que el reconocimiento es la promoción vertical, horizontal que vamos a tener, es decir, los incentivos económicos que podemos tener sin necesidad de cambiarnos a otra posición, a otra función, se va a realizar a través de procesos de selección. Y hago énfasis, inclusive, en decir que en el párrafo octavo, que viene dentro de los considerandos de los lineamientos, porque inclusive yo recuerdo cuando participé en un proceso de promoción para coordinador académico en el área de secundarias, pues uno estudia lo que es el artículo tercero, los elementos que lo integran de cada una de los apartados que habla, pero no esperas tú que te pregunten exactamente en qué parte del párrafo dice determinado argumento o aborda determinado tema. Y te digo esto porque a mí me tocó una pregunta cuando estaba participando en ese proceso de promoción que decía en qué parte del párrafo del artículo tercero se menciona tal disposición. No recuerdo exactamente cuál era, ¿no? Entonces, como soy una persona visual, pues traté de más o menos de esquematizar en qué párrafo venía en la parte esa donde abordaba esa disposición que menciona el artículo tercero. Pero te digo, igual ese reactivo ya lo quitaron, igual ese reactivo puede permanecer, pero a ese nivel de detalle y de profundidad debemos de analizar la normativa cuando estemos hablando de la Constitución, de algunas leyes generales, de algunos acuerdos, ¿sí? Entiendo que puede ser difícil memorizarse todo porque no se trata de memorizarlo, se trata de analizarlo y comprender la parte normativa. Hay que analizarla y comprenderla y algunos elementos hay que conocerlos a detalle, pero otros tenemos que esquematizar la parte normativa. Por eso te hablo de que en su párrafo octavo menciona de que todo va a ser a través, lo que es admisión, promoción y reconocimiento va a ser a través de un proceso de selección. Entonces, ¿cuál va a ser la instancia según el artículo tercero que va a llevar a cabo todo este proceso? Bueno, ahí posteriormente cita lo que es la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras, ¿sí? Y es una ley reglamentaria, es decir, se desprende del artículo tercero de esta ley y en esta ley habla ya de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, ¿no? Y en esa misma ley habla de que se van a expedir unos lineamientos. Es decir, tenemos artículo tercero, tenemos la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y los Maestros, y luego ya tenemos lineamientos.
En ese orden cronológico es importante que lo entendamos, porque en ese mismo orden es como nosotros debemos de esquematizar lo que son el marco normativo que incide en lo que son los procesos de promoción, ¿no? Entonces, la ley general establece que las atribuciones van a ser conferidas a una entidad. ¿Cuál va a ser esa entidad que va a regular todos estos procesos y que va a llevar a cabo el desarrollo de los mismos? Va a ser una entidad que se llama la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y los Maestros en adelante, Unidad del Sistema, o lo que conocemos comúnmente como USICAM. Entonces, artículo tercero, se desprende la ley reglamentaria, que es la Ley General del Sistema de la Carrera de los Maestros y los Maestros, y luego vienen unos lineamientos que va a expedir la ley, misma propia ley, ¿sí? Que la faculta, y todo va a ser desarrollado a través de una unidad, que es la unidad de USICAM. ¿Ok? Esos son los considerandos previos que vienen dentro de los lineamientos para el proceso de selección de admisión. Es importante que lo vayamos revisando. Hasta aquí la primera parte. Y te hago mención de esto, porque pueden ser preguntas de examen que vengan en el próximo proceso de promoción. Recordemos que nosotros que aspiramos a una plaza directiva, de subdirector, de supervisión, ¿sí? Es importante, y te vas a ver en cada uno de los componentes, que conozcas muy bien el marco normativo, ¿sí? Okay, vamos a ver entonces más adelante cómo viene deshojándose cada uno de ellos. Y ahorita vamos a entrar ya a lo que es la fase previa. ¿Sí? Vamos a hablar primeramente de cuáles van a ser los requisitos para participar en el proceso de promoción vertical. Propiamente los requisitos es importante irlos abordando uno por uno. Estos requisitos vienen en el artículo 8. ¿Sí? Y fíjense muy bien, dice contar con una categoría registrada en el catálogo respectivo. Fíjense bien, aquí las categorías es importante que nosotros la abordemos. Nosotros debemos de tener la categoría código 10, ¿sí? Ostentarla con un código 10 es importante tenerlo eso, porque ahorita recordemos que en el proceso pasado se dieron nombramientos temporales. Si hay códigos 20, el código 84, el código 99, si tú tienes un código, ese es un nombramiento temporal. Recordemos que por la pandemia temporalmente se abrió un proceso de selección que tenía vigencia un año, ¿sí? Para aquellas personas que querían participar en procesos de promoción. Y fue una cuestión extraordinaria por el tema de la pandemia, ¿ok? ¿Qué más dice? Dice tener la categoría de antecedente inmediato inferior a la que se aspira a promoverse. Es decir, yo necesito, si soy un maestro, frente al grupo, necesito tener la categoría anterior, ahorita la vamos a ver más adelante, para poder aspirar a lo que es una subdirección o alguna dirección, dependiendo, ¿sí? Dependiendo del nivel educativo al cual nos vamos a enfocar, vamos a tener esos códigos, ¿no? Entonces, correspondiente al nivel y servicio educativo en el que se desempeña, debiendo ostentarla con código 10 o su equivalente en las entidades federativas. Ya decíamos que el código 10 es el que debemos de nosotros tener. Si tienes un nombramiento de base, pues con mayor razón. Inciso C, participar en la promoción vertical con una categoría acorde al centro de trabajo al que está adscrito. ¿Sí? Esto es muy importante también porque yo no me puedo promover, si soy un maestro de preescolar o de primaria, no me puedo promover en una subdirección o una dirección de secundaria, por ejemplo. Tengo que participar, ¿sí? En el nivel que estoy, pero también en el centro en el cual estoy adscrito. No me puedo promover en otro, ¿sí? Desempeñar la función que corresponde a su categoría. Si soy subdirector, pues voy a aspirar a una dirección. Si soy director, voy a aspirar a una supervisión, ¿sí? O dependiendo, en el caso, por ejemplo, de los maestros de educación física, pues directamente pueden pasar a lo que es una supervisión, ¿no? Contar con título de licenciatura. Sí, la licenciatura es importante contar con ella, el título, la cédula, son requisitos que van a pedir. Contar con una experiencia mínima de 4 años, ojo, en la función docente. Nosotros que somos docentes y queremos un nombramiento y debemos de contar un nombramiento definitivo, si aspiramos a promover una categoría de dirección. Ahorita cuando te pongo aquí nombramiento definitivo, esta parte que te lo pongo con amarillo subrayado es por lo que te decía, pues porque hay ciertos códigos, el código 20, 84 y el 99 que no tienen un nombramiento definitivo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de contar con un nombramiento definitivo. Si voy a aspirar a una función de dirección o de supervisión, debo tener experiencia mínimo de 5 años, ¿sí? Por eso, cuando yo voy a pedir mi hoja de constancia de servicios, ahí va a venir lo que son los años de servicio que tengo y como tal, debo de rebasar esos 4 o 5 años según corresponda, ¿no?
En el caso de los maestros de secundaria, dice contar con un mínimo de 25 horas semana-mes, ¿sí? En caso del personal docente de secundaria y del personal docente de educación física. ¿Qué pasa si yo no tengo 25 horas? Entonces, debes de participar, hablando de secundaria específicamente, en, en el incremento de horas para obtener primero mínimo 25 horas. Porque nosotros en secundaria trabajamos por hora, semana, mes. Lo demás en preescolar y primaria trabajan por jornada. Entonces, es otro requisito importante. Estos son los requisitos que te van a pedir mínimos para participar en el proceso de promoción vertical. Sí, viene el artículo 8 de los lineamientos del proceso de selección para promoción. Es importante que los veamos. ¿Qué más en la fase previa? En la convocatoria va a salir el 19 de febrero. ¿Sí? ¿Qué elementos integran esta convocatoria en la fase previa? Aquí el artículo 34 dice que la UCICAM va a emitir la convocatoria y entre otros elementos que va a traer es el número y características de las plazas disponibles. Si recordemos que hay un sistema que alimenta cada estado donde pone ahí cuáles son las plazas que tiene disponible y en este caso la Secretaría de Educación a través de UCICAM concentra esas plazas y ya emite las convocatorias, los resultados o la numérica de esas plazas, ¿no? Va a venir también el perfil profesional que deberán reunir los aspirantes, los requisitos, términos y fechas de registro, que son los mismos que ya vienen contemplados propiamente en el calendario. Recuerden que ya tenemos un calendario de los procesos de admisión, selección y reconocimiento. Las etapas que comprenderá el proceso, que son las mismas que vamos a abordar aquí. Las sedes de aplicación y fecha de publicación de resultados. Bueno, aquí ya va a variar. Va a variar por una condición que ahora se está contemplando que antes no, que ahora podemos hacer algunos pasos de las fases pueden ser modalidad en línea, ¿sí? Y las disposiciones para la asignación de las plazas y los demás elementos que el UCICAM estime pertinentes. Todo esto va a venir en la convocatoria. El 19 de febrero se publica. Posteriormente viene una parte de preregistro, un periodo de preregistro. Aquí hablando propiamente del artículo 37, fíjense bien, este es el elemento nuevo que anteriormente no estaba, donde el preregistro se podrá realizar en línea y de manera personal. Esto lo hicieron y UCICAM está trabajando ahí con algunos elementos para poder llevar a cabo que el registro también sea en línea. Si en un momento dado las condiciones de la pandemia no lo permiten que sea en modalidad presencial, ¿no? En ese preregistro nosotros vamos a ingresar toda la información que sea solicitada en la misma convocatoria, que va a salir publicada el 19 de febrero. ¿Sí? Posteriormente, ya que tengamos el preregistro, vamos a hacer un registro documental. Acuérdense que esto es previamente. Entonces, el registro documental, ¿en qué periodo va a ser? Del 25 de febrero al 11 de marzo. Acorde al artículo 38 que habla de los lineamientos, dice, los aspirantes que hayan reunido los requisitos, ¿cuáles? Los que están en el artículo 34, que aquí mismo te estoy poniendo arriba, presentarán ante las autoridades educativas de manera presencial o a distancia la documentación establecida para su registro. Lo más probable es que si es en un momento dado esa distancia, pues te pidan que escanees toda la documentación, que sea legible, que no tenga tachaduras, que no tenga enmendaduras, todo lo que normalmente las dependencias de gobierno piden cuando se trata de escanear un documento en formato digital, ¿no? Y a través de ese sistema que UCICAM está creando, ¿sí? O que está modificando más que nada, se va a también poner lo que es la documentación que tú vas a presentar, como te digo, ya sea de manera presencial o de manera virtual, y a través de esa misma plataforma te va a notificar que ya vas a estar registrado, te va a dar un folio, ¿sí? Con el cual tú vas a poder decir, ya tengo toda mi documentación integrada y ya estoy registrado en el proceso de selección de promoción. Esto estamos hablando de la fase previa a la aplicación de las valoraciones, ¿sí? Y luego tenemos ya, una vez que integremos todo, que ya me registré, me devuelvo lo anterior, que ya vi la convocatoria, la analicé muy bien, que ya tengo lo que es el preregistro de los documentos que me han solicitado, que ya me llegó mi folio con mi registro documental, entonces ya entro a la segunda fase, ¿sí? Donde vamos a hablar aquí de los componentes que integran la segunda fase. Fíjense bien, antes de hablar de los componentes, me voy a ir a esta tabla que quiero que vayamos analizando. Fíjense bien. Tenemos aquí elementos multifactoriales, igual que en la admisión tenemos elementos multifactoriales.
¿Cuáles son los elementos que van a considerar? Primer elemento, la antigüedad. Para eso nos van a pedir una constancia de servicio, ¿sí? Y el puntaje mínimo que debo de tener, que voy a tener yo, es de 40 puntos. Y luego me van a pedir en los elementos multifactoriales el reconocimiento al buen desempeño. Ahí van a entrar lo que son escalas valorativas. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere con escalas valorativas y los cuestionarios cerrados, ¿no? Ahí me van a dar 20 puntajes, ¿sí? Estamos hablando del componente 2, ahorita vamos a entrar a hablar de los componentes. Y luego me van a pedir que tenga experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Ahí hay una constancia de servicio. UCICAM, a través del Coneval, va a publicar un listado de a cuáles municipios tienen esa condición, a cuáles municipios están bajo un contexto de zona de marginación, ¿sí? Yo no le quisiera llamar descomposición social, yo le llamaría zona de marginación. Entonces, si nosotros estamos identificados, porque va a publicar próximamente UCICAM en ese listado, lo más seguro es que lo haga junto con la convocatoria. Si nosotros estamos en esa condición de trabajar en una escuela donde se tenga que la escuela está dentro de una zona que tiene condiciones de zona de marginación, entonces yo debo de pedir una constancia, debo de pedir la constancia de servicio que he estado elaborando ahí, porque esa me va a dar 40 puntos. No a todo mundo trabaja, por ejemplo, yo que trabajo en las escuelas, no todo el mundo trabaja en escuelas con esa condición. Lo más seguro es que la segunda escuela en donde trabajo sí tenga esa condición. La primera está ubicada en una zona urbana, pero por el tipo de alumnos aparte, no creo que tenga las condiciones de zona de marginación. Pero hay escuelas que dentro de la misma ciudad pueden tener, y hablo de cualquier parte del país, pueden tener, estar enclavadas en una zona de marginación. Entonces, cuando UCICAM publique la convocatoria, también va a publicar el listado de esas zonas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es verificar para tener esos 40 puntos. Aquí es donde se puede dar una situación donde no todo el mundo va a poder acceder a estos famosos 40 puntos. Entonces, la suma de todo esto me va a dar 100 puntos, ¿sí? De un subtotal, ¿ok? Estos son los elementos multifactoriales, repito. Ahorita vamos a hablar de los componentes que integran estos elementos. Y luego tengo yo otra tabla donde el grado académico yo lo tengo que demostrar, o tengo que presentar una evidencia, ya sea el título, el acta de examen o cédula profesional, ¿sí? Aquí me van a dar 20 puntos, dependiendo si tengo licenciatura, maestría o doctorado, voy a llegar hasta 20 puntos con mi grado académico. Posteriormente me van a aplicar un examen de conocimientos y aptitudes, ¿sí? Que ellos le llaman la evidencia es un instrumento objetivo, es un examen de opción múltiple, pues como los que comúnmente conocemos nosotros. Ahí voy a tener un puntaje máximo de 120. Estamos hablando del componente 1, ahorita vamos a ver cuál es ese. Y luego voy a tener que hacer otro examen de instrumentos de habilidades directivas, me van a dar 80 puntos. Total que la suma, aquí estamos hablando del componente 3, la suma en total me va a dar 220 puntos. Si son los 220 puntos más los 100 puntos que tengo acá, son 320 puntos, los que máximo puedo yo lograr hablando de los elementos multifactoriales. Pero veamos, ¿cuáles son esos componentes de los que habla esta tabla de elementos multifactoriales? Vámonos a irnos al componente número 1. Dice aquí que el componente número 1 tiene que ver con los conocimientos y aptitudes. En las funciones directivas se va a valorar la capacidad que nosotros tenemos de planeación estratégica, de programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas. ¿Conforme a qué? Conforme al marco jurídico y marco administrativo aplicable. Por eso el marco jurídico, te lo mencionaba en el principio, es un elemento que debemos de conocer indistintamente de todas nuestras funciones como futuros directivos. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros ya entrando en una función directiva representamos a la parte oficial, por decirlo de alguna manera, entonces debo conocer muy bien el marco jurídico. Independientemente que no represente la parte oficial, como docente estoy obligado a conocer mi marco jurídico y ni se diga el marco administrativo. Entonces, en las funciones ya de supervisión, también se van a valorar, pero ya que se dé cumplimiento a esas disposiciones normativas que como directivos debemos de conocer, a ese marco jurídico administrativo y la forma de aplicarlo, ¿sí? Las técnicas aplicables, dependiendo de qué, del ámbito de su responsabilidad, hablando del nivel educativo propiamente, ¿no? Entonces, ese componente o ese examen que van a aplicar tiene que ver con la etapa 1. Le llaman instrumento de evaluación de conocimientos, aptitudes
diferenciados por función, las cuales están integradas por reactivos de opción múltiple. Es un examen de opción múltiple, ¿no? ¿Eso cuándo se va a aplicar? El componente número 1. Se va a aplicar el 15 y 16 de mayo. Y le llaman, de hecho, en el calendario viene como aplicación de instrumento de evaluación de conocimientos y aptitudes. Es decir, ¿qué tanto conozco de la normativa, de la parte administrativa, en el caso de los directivos, y qué tanto sé del cumplimiento de esas normativas y de las técnicas aplicables? Cuando hablo de cumplimiento, sí, significa yo que tengo que conocer también algunas funciones que tienen que ver con la parte jurídica. Entonces, en la parte de supervisión juega un rol ya como su propia palabra, de inspección, como le llaman ahora, que tiene que ver con la parte de supervisión, y la parte directiva es la parte que ejecuta que se dé cumplimiento del marco jurídico administrativo. Entonces, eso son el énfasis que van a dar al componente 1 a la hora de estar haciendo el examen, 15 y 16 de mayo. Posteriormente tengo el componente número 2, que tiene que ver con el reconocimiento del buen desempeño. Aquí consiste en valorar yo lo que propiamente hago cotidianamente para que los alumnos tengan un máximo aprendizaje, ¿sí? Para eso van a ver de qué manera yo me involucro con la comunidad educativa, con los padres de familia, con los otros tutores, inclusive con algunos compañeros de trabajo, y aquí van a hacer una encuesta de percepción sobre el trabajo que yo estoy desempeñando, ¿sí? Como docente, como director, ¿sí? O en su caso de supervisión. Y ellos, a través de esa encuesta, van a valorar mi trabajo y van a poner una ponderación, van a aplicar una ponderación, o sea, aquí va a ser una encuesta, ¿no? Una escala valorativa, van a aplicar una ponderación aquí. ¿Cuándo va a ser ese periodo? Pues ese periodo va a ser del 19 de abril al 7 de mayo del 2021. Esta parte, si se fijan en los otros elementos, decía instrumento objetivo, y aquí no menciono un instrumento objetivo. ¿Por qué? Porque una valoración de este tipo es algo subjetivo, o sea, ¿puedo yo aparentar que soy una persona preocupada por los alumnos porque ando preguntando por ellos, porque ando revisando que tengan todos los elementos en su casa, revisando sus trabajos, que en teoría eso debe de ser, pero es meramente percepción? Igual por eso un docente introvertido que no se involucra mucho con los demás compañeros, pero no por ello significa de que yo no estoy haciendo un trabajo a profundidad con mis alumnos y con mis padres de familia. Por eso, esta parte, el componente 2, en mi parecer, es muy subjetivo. Dependo de quién, dependo de lo que es la percepción que tengo los padres de familia, la que tengo con el director y la que tengo con mis compañeros, propiamente con los alumnos. Recomendación: si bien es cierto, es no actuar de una forma a la que no he venido actuando como profesional que soy, pero sí tener mucha comunicación. No digo que nosotros nos vayamos a decir de que vean qué estoy haciendo, vean cómo estoy haciendo las cosas y trabajando para que sea esta una buena valoración, sino simplemente tener una adecuación correcta con cada uno de los que integran el acto educativo, hablando con mis compañeros, hablando con mi director, poniendo información que sea relevante para ellos, para que también me puedan ayudar a mí a logro máximo, y más ahorita en el tiempo de pandemia. Creo que la mayor preocupación que hemos tenido todos es localizar primeramente a los alumnos y después tratar de regularizarlos. De hecho, pues ya tuvimos un periodo ahorita al inicio de este segundo año, de este año, perdón. Entonces, simplemente establecer una buena comunicación y ser un poco empáticos con todo el mundo, porque, te insisto, es una evaluación subjetiva que a veces puede darse una situación de que considero yo que a lo mejor, por ejemplo, si me toca evaluar a otro maestro, a lo mejor digo, pues veo que no se mueve mucho, que no hace mucha actividad por apoyar a los alumnos o los padres de familia, pero es algo subjetivo, a lo mejor puede hacerlo, nomás que no se lo lleva publicando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces sería el componente 2. El componente 3, ya estamos hablando de las habilidades directivas. Estas habilidades directivas vienen siendo todas las destrezas que yo debo de tener para realizar de manera eficiente lo que es la función de dirección o de supervisión escolar. Entonces, ¿qué van a valorar y qué van a analizar si yo tengo esas destrezas? Bueno, la parte de liderazgo, la parte de negociación, la parte de colaboración y el trabajo en equipo, ¿no? Todo eso se va a valorar en este componente 3. Este también es un cuestionario de habilidades directivas
Es una opción, es un cuestionario de opción múltiple, igual como el otro anterior. ¿En qué periodo se va a llevar a cabo? Del 19 de abril al 7 de mayo del 2021. En ese periodo es cuando van a empezar a aplicar ese cuestionario, ¿no? Nos van a llamar a nosotros y vamos a hacer esa evaluación a través de un cuestionario de habilidades directivas de opción múltiple, ¿sí? Como los que comúnmente conocemos nosotros. Entonces, esos son los tres componentes que forman parte de lo que yo te mencionaba de la tabla de valoración que viene de los elementos multifactoriales, que viene aquí la puntuación. Todos y cada uno de ellos son los que van a integrar, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí le agregué el componente 1 y 3 para que nosotros podamos identificar bien exactamente en qué punto de mis componentes incide esos elementos multifactoriales y yo pueda estar muy atento al buen desarrollo de ellos. Otros, pues dependen de los documentos que yo voy a integrar, como la constancia de servicio, ¿no? Propiamente. Y al final, ya en la fase final, el 5 de julio, UCICAM va a integrar una sola lista de los resultados basándose en los criterios técnicos para la integración de la lista. Esto viene en el artículo 44 de los lineamientos y va a establecer una población de cada elemento multifactorial, que es la que ya vimos aquí anteriormente, y se va a publicar esa lista. Esa lista que va a ser pública, yo la voy a poder revisar a través de un folio, que es el folio que maneja por lo menos la plataforma Venus, y ahí voy a ver los resultados que voy a tener y o festejo o me aplico más en lo que es el estudio que debo de hacer propiamente para todo este proceso, ¿no? Estoy seguro ustedes van a tener ya su promoción. Pues, cuestiones importantes a considerar en todo esto. Si bien es cierto, la guía de estudio nueva no ha salido publicadas, pero es en un análisis que yo hice previamente, de hecho lo publiqué en mi portal de YouTube, te invito a que lo veas, perdón. Básicamente lo que hicieron en la nueva composición de los dominios es un reacomodo en la bibliografía, pero no quitaron ninguna, nomás la cambiaron considerando que una bibliografía impacta más en un dominio o en otro. Por lo regular, el dominio 1 es el más cargado y es el que tiene que ver con la parte normativa y el contexto jurídico que hablamos en un principio. Acuérdate que al principio te mencioné que son uno de los elementos que yo tengo que demostrar en cada uno de los componentes. Y luego ya viene el dominio 2, el dominio 3 y el dominio 4, que tiene que ver más con la forma en que yo me relaciono con la comunidad, que me lo van a hablar con esa valoración encuesta que van a aplicar a los compañeros, a los alumnos, al director y a los padres de familia. Entonces, a grandes rasgos, esas son las tres fases que componen lo que son el proceso de promoción, ¿sí? Vamos a ver, ya que se publica la convocatoria, cuántos lugares están disponibles. Ahorita se ha comentado mucho de que hay muchos lugares que pueden ser susceptibles de que se convoquen porque hay un proceso, el anterior, en el cual nos asignaron plazas. Entonces tenemos más oportunidad nosotros de poder tener una promoción a una dirección, a una subdirección, a una supervisión, dependiendo de qué, dependiendo de la convocatoria y de los espacios que vengan ahí disponibles para ello. Y estos son los elementos que a grandes rasgos vienen en los lineamientos generales de promoción. Cada uno de ellos, pues aquí te los fui desglosando. Es importante que se empiece a trabajar desde ahorita, porque la bibliografía es amplia y extensa en lo que tiene que ver con los procesos de promoción. Y es importante que se empiece a trabajar en revisar. Puedes ir haciendo una tabla esquemática donde pongas tú no nomás la bibliografía que corresponde a cada dominio, sino la interrelación que tiene cada una bibliografía y cómo convergen en cada dominio. Ese es el primer análisis que yo recomendaría que pudieran hacer para que pudieran tener una primera esquema general de todo lo que es la bibliografía con los dominios. Esa es una primera parte. De hecho, nosotros en el curso de admisión que estamos por iniciar lo vamos a hacer. Y más adelante vamos a hacer una segunda análisis de este mismo documento, pero ya propiamente con la publicación de la convocatoria para constatar lo que maneja la ley general, lo que está diciendo UCICAM y lo que está propiamente publicado en la convocatoria. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario sobre lo que he estado exponiendo.